El formato al sprint regresa con un Gran Premio de Austria que siempre deja buenos fines de semana, y en este vídeo vamos a tratar de predecir qué es lo que vamos a ver. Ya que regresamos al fin de semana con formato al sprint, no lo hacíamos desde el pasado Gran Premio de Miami, simplemente quiero recordaros, mejor dicho, que la predicción que vamos a hacer más adelante va a ser únicamente al domingo. Hablaremos aún así de lo que espero que sea para el sprint, pero el resultado que voy a decir de la carrera va a ser de cara al domingo. Lo siguiente que quiero comentaros: el anterior vídeo de predicción del Gran Premio de España fue bastante criticado, incluso antes de que se disputase, y luego no acerté mucho, pero es que, como siempre os suelo decir en este vídeo de predicciones, yo no suelo acertar. Me pareció muy gracioso que esto sea lo primero que digo en todos los vídeos y fuese tan criticado simplemente por dar mi opinión de lo que ocurriría, y no acabo ocurriendo cuando suelo decir que no acierto. Así que ya sabéis que cualquier parecido con la realidad de lo que os cuente de mi predicción no va a ser lo que veamos este fin de semana en el Red Bull Ring. Y antes de comenzar a hablaros acerca de mi predicción, como siempre hago, tenemos que hablar acerca de un poco a modo de previa de este circuito. Os vamos a poner en contexto también del circuito y lo que fue el año pasado. Regresamos al Red Bull Ring, Gran Premio de Austria. Ahora os hablamos de lo que fue la carrera del año pasado, que estáis viendo un poco ahora en fotografía aquí en pantalla. Pero bueno, el Red Bull Ring, el Gran Premio de Austria, tiene bastante tradición y siempre se ha disputado en este circuito el Österreichring, traducido es circuito de Austria realmente, situado en Spielberg, la región de Estiria, y ha albergado bastantes grandes premios. Ha tenido este circuito bastantes trazados porque se ha ido modificando hasta el último, que ahora mismo es el que estamos viendo. Un circuito, por cierto, muy corto, casi bajamos, no llegamos, pero casi bajamos del minuto el tiempo por vuelta. No se llega, repito, y no se va a llegar a por lo menos a un corto espacio de tiempo, quizá en un futuro se acabe llegando, pero es una vuelta muy corta, también lo que supone que la carrera son bastantes vueltas, supera las 70 vueltas, y la sprint también. Con 3 zonas de DRS es prácticamente un circuito de estos que consideramos casi a fondo, porque lo único que no es a fondo es el segundo sector, el final del segundo sector, el tercero completo y simplemente las frenadas que dividen las 3 zonas de DRS que hay además seguidas: la recta principal, la siguiente recta en subida y la tercera, que luego esa es seguramente la que más posibilidades hay de adelantamiento, ya llegando a la curva 4. Esa curva 4 es bastante complicada y ahí es donde más posibilidades puede haber de adelantamiento, en la salida de la fuerte frenada de la curva 2, de la curva 3, perdonad, es la 2, pero realmente hay una curva ahí que, bueno, no tiene mucho sentido. Aún así es uno de los circuitos que a mí personalmente más me gustan porque suele darnos muy buen espectáculo, y fijaros simplemente en la historia reciente. El año pasado, ahora os comentaremos lo que fue, 2022, es la primera y única victoria de Charles Leclerc hasta el momento. Ahora veremos si yo opino que quizá este fin de semana gana, pero es la primera y única victoria de Charles Leclerc sin salir desde la pole. Lo consiguió en 2022. 2021 tuvimos 2 grandes premios en Austria, tanto 2020 como 2021 tuvimos 2 carreras por todo el tema de la pandemia, y las de 21 fueron un poco aburridas, seamos sinceros, porque las dominó ambas Max Verstappen, y en 2020 las dominó Mercedes, porque no las dominó Hamilton, porque una la ganó Valtteri Bottas, pero realmente estuvieron bastante entretenidas. Realmente es un circuito que suele dar bastante espectáculo, al final está hecho con ese objetivo, con esas 3 zonas de DRS, y es uno de los circuitos, sobre todo, que más problemas traen con track limits, porque especialmente la curva 9 y 10 eran unas curvas donde tradicionalmente se utiliza mucho el asfalto, porque había mucho asfalto, mucha escapatoria que poderse utilizar, y ahí había track limits. Y ya no, el problema era únicamente en la 9, sino que la 10, que es la última curva del circuito, provocaba que te eliminaba la vuelta siguiente, y había muchísimo siempre follón con esto en clasificación el año pasado. Ahora os hablamos de lo que fue la carrera, pero en clasificación Checo Pérez se vio eliminado en Q2 debido a esto, y luego en la carrera hubo 12 sanciones post carrera, repito, post carrera, no durante la carrera, porque durante la carrera hubo también sanciones, y hubo más de 1200 vueltas que revisarse tras finalizar la carrera para esas 12 sanciones que llegó a haber. Así que bueno, aún así, esto ahora lo comentábamos porque este circuito ha sido remodelado, reformado, sobre todo añadiendo grava en estas 2 curvas que os he estado comentando, algo que es muy importante para este fin de semana. ¿Va a seguir habiendo problemas de track limits? Sí,
pero no en esas dos curvas, que es sobre todo donde más problemas había. Hay otras curvas donde sí que los va a seguir habiendo en este Gran Premio, la curva 1, por ejemplo, incluso, pero bueno, esa curva 1 pierdes mucho tiempo yéndote fuera, pero habrá problemas de track limits, pero bueno, sí que vamos a tener problemas de track limits, por supuesto, en este circuito, no por lo menos en esas dos curvas tan cruciales como lo eran hasta ahora para ganar tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado? Bueno, realmente me gustaría más hablar de lo que ha ocurrido en otras ediciones, porque el año pasado fue una carrera tradicional de 2023 con un dominio aplastante de Verstappen. Red Bull no tenía rival. Red Bull aquí suele ir bien, por algo también es el Red Bull Ring. Sí, bueno, pero aún así, aunque fuese su circuito de casa, no tendrían por qué ir bien. Sí que aún así, tradicionalmente suele ir bien aquí. Ganó el año pasado, ganó en 2021, ya os he comentado, las dos dominando por bastante. Ganó Max Verstappen, por ejemplo, también en 2019, teniendo que remontar, haciendo una remontada espectacular y adelantando a Charles Leclerc en las últimas vueltas. Bueno, a Verstappen se le da bien y el Red Bull desde luego que rinde también bastante bien aquí. Y es que realmente la carrera del año pasado no tuvo mucho que comentaros más allá de los track limits, sinceramente. Remontada de Checo desde atrás, desde la desde la 11ª posición que clasificó, remontó hasta la 3ª en el podio. Leclerc, que Ferrari va bien en este circuito, por lo menos tradicionalmente veremos qué es lo que hacen este fin de semana, pero Ferrari es un circuito que les viene bien por características. Charles Leclerc quedó al final en esa 2ª posición. Mercedes fue aquí bastante mal, quizá uno de los peores circuitos de Mercedes, curiosamente, que tuvieron en la pasada temporada. McLaren empezó su resurrección aquí, porque además se vio muy claro, porque Norris tenía todas las mejoras, Piastri no tenía ninguna, Norris acabó en 4ª posición, cruzó línea de meta 5º, pero Carlos Sainz tuvo uno de los problemas, una de las sanciones post carrera de track limits, así que se vio rezagado. Al final acabó 4º, mientras que Piastri no había pasado de Q1 en clasificación y no entró en puntos. O sea, se vio muy claro el cambio que había dado el equipo McLaren, que luego en el Gran Premio de Silverstone, que fue la siguiente carrera, al igual que en este año, se vio aún más, porque encima los dos tenían ya esas mejoras. Y Aston Martin aquí no rindió mal, por lo que fuera, sin ya tener el mejor coche. Con las mejoras que trajeron en Canadá, que fue la carrera que había habido anteriormente, no es como este año que ha estado antes España, aquí tampoco fueron mal, fue a partir especialmente de Silverstone cuando empezaron a flaquear, pero pese a no tener ese alerón flexible y demás, bueno, rindieron bien. Alonso quedó en 5ª posición, justo detrás de Norris y no muy lejos de Norris, siendo más rápido que Stroll. En la sprint, que el año pasado hubo también sprint, tampoco quedaron los dos, no quedaron mal. Encima de aquella sprint, bueno, fue mojado, entonces también fue un poco diferente. Pero bueno, eso fue lo que más o menos tuvimos año pasado, es que realmente no hay mucho más que comentaros. Hablaríamos más detallado de las de 2022, la de 2022. También habiendo formato al sprint fue muy interesante, Ferrari fue bastante bien aquí y quedó Leclerc primero y Sainz no quedó segundo porque se le explotó el motor, porque estaba adelantando a Verstappen. Fue una muy buena carrera de Ferrari, quizá la última buena que habían tenido en aquella temporada, fue la última victoria de Leclerc hasta que este año ha ganado Mónaco, así que veremos qué es lo que son capaces de realizar. Más allá de ahí, bueno, tenemos que hablar acerca de la clasificación tanto de pilotos como de constructores, tal y como está. Así es, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, antes de disputarse este Gran Premio de Austria, donde además se reparten más puntos por ser formato al sprint. Verstappen, que sigue líder, 79 puntos de diferencia frente a Lando Norris. Norris en 2ª posición, que ha adelantado a Charles Leclerc y es uno de los pocos movimientos que hemos visto en esta clasificación. Lo vemos ahí ahora con 2 puntos más que Leclerc, y es que Norris está... Bueno, McLaren está generalmente yendo muy bien, rindiendo en todas circunstancias y ya ha sido capaz de adelantar a los dos Ferraris, ya lo había hecho antes con Carlos Sainz. Piastri, que está teniendo un poco peores resultados, pues sigue ahí un poco rezagado. Los Mercedes se le acercan porque además están teniendo buen resultado. Alonso, Tsunoda, que no puntuaron, Stroll, Ricciardo tampoco, Berman por supuesto que no, Hülkenberg no puntuó, los dos Alpine sí que lo hicieron y el único cambio más aparte del de Norris que ha habido aquí es que Ocon le ha ganado la posición a Alexander Albon, que estaban igualados a puntos y ahora le saca 1. En la clasificación de constructores, bueno, los cambios de puntos que ha habido después del Gran Premio de España, con un Ferrari que pierde puntos, también pierde ventaja más aún frente a McLaren, e incluso en este Gran Premio también frente a Mercedes. McLaren, que recorta, ya está a menos de 100 puntos. La diferencia en la clasificación de constructores ya sabemos que puede cambiar mucho de un Gran Premio a otro si hubiese un mal resultado por ambos pilotos, así que bueno, aquí sigue bastante abierto. En el Mundial de Pilotos yo ya os he comentado que realmente no creo que
vaya a haber mucha pelea. Creo que lo va a tener más complicado, pero creo que sí que al final Verstappen va a ganar con solidez, seguramente. Red Bull sí que creo que lo puede llegar a tener algo más complicado. Pero bueno, y el único cambio que ha habido aquí es que Alpine ha superado a Haas en puntos, tienen un punto más y se han puesto al final en esa séptima posición. Vamos allá con mis predicciones, y antes de empezar mis predicciones voy a repetir, porque como os he dicho al principio del vídeo, las del fin de semana pasado fueron bastante criticadas. No tengo por qué acertar nada, es más, seguramente no acierte, y estamos en un momento en el que es extremadamente complicado predecir, porque ya os he dicho que yo creo que Ferrari en este circuito debería de ir bien, por lo menos por lo que hemos visto recientemente en la historia, desde 2019 realmente llevan, desde 2020 por ejemplo, que comenzaron aquí las carreras, hubo 2 carreras que fueron las 2 inaugurales en Austria. Ese Ferrari, que fue de los peores Ferrari de la historia, hizo podio Leclerc en este circuito en una de las 2 carreras. Quiero decir, es un circuito que les viene habitualmente bien, pero encima les estamos viendo un rendimiento flojo. Por la zona de atrás está cada vez más igualado. De repente RB no rindió en España, Alpine está rindiendo. Williams suele rendir bien en circuitos donde se necesita mucha velocidad punta, que es este ejemplo. ¿Qué vamos a predecir? Es muy complicado, y antes, incluso en esta ocasión, os lo voy a decir antes de deciros mis predicciones, quiero que me dejéis vuestras predicciones en los comentarios para saber qué es lo que opináis. Dicho esto, vamos a empezar por piloto y equipo sorpresa, piloto y equipo decepción. En cuanto a piloto sorpresa, he decidido poner a Lewis Hamilton. ¿Y por qué voy a poner a Lewis Hamilton si viene de un podio incluso? No va a sorprender si hace un buen resultado. Bueno, más allá de un buen resultado, creo que es un circuito que os iré explicando un pelín más adelante por qué, pero a Mercedes le debería de rendir, debería de adaptársele bien, y sobre todo en este caso, por qué Hamilton creo que puede llegar a destacar, aparte de ser un circuito en el que él se le ha dado bien también, por mucho que estemos diciendo. Mercedes no ha rendido bien en los últimos años aquí. La última victoria que tiene Hamilton, tenemos que volvernos hasta 2020, que ese Mercedes iba bastante bien en este trazado, pero hay un factor por el que con un Mercedes que parece que está siendo competitivo cada vez más, creo que Hamilton va a conseguir destacar más. Siempre hemos dicho esta temporada que Hamilton, los resultados que estaba dando malos era pues porque cuando no tiene un fin de semana, no tiene un coche competitivo, estaba desconectando y se iba. Pero hay un factor, aparte de ahora ya tener coche competitivo, que creo que va a poder ver, por así decirlo, las orejas al lobo, va a poder ver que puede hacer un buen resultado, entonces se va a activar, que es la lluvia. El domingo hay altas probabilidades de lluvia, y sabemos lo bueno que es Hamilton, por supuesto, bajo la lluvia, y en este trazado, por ejemplo, en una de esas carreras que os comento de 2020, de las 2 carreras inaugurales que tuvimos ahí en agosto, después de la pandemia y demás, comenzamos con Gran Premio de Austria y Gran Premio de Estiria, fueron 2 carreras seguidas. Una de ellas hubo un chaparrón, como hace mucho tiempo que no vemos en la Fórmula 1, al nivel de tener que poner neumáticos de lluvia extrema, fijaros el nivel, y Hamilton hizo una clasificación de locura, de sacar una pole de casi más de un segundo, con un Mercedes que ya de por sí estaba para más de un segundo frente al siguiente no Mercedes. Pero es que frente al siguiente Mercedes le metió también más de un segundo, o casi un segundo, entonces, frente a Valtteri Bottas. Entonces, para mí, creo que Hamilton, este fin de semana, si de verdad acaba lloviendo, que por ahora sigue habiendo probabilidad de que llueva el domingo, creo que va a poder ver esa oportunidad y va a ser ese piloto sorpresa que esté muy cerca de la victoria, o quizás la primera victoria de Hamilton desde Abu Dhabi, desde Arabia Saudí 2021, iba a decir Abu Dhabi 2021, esa no la acabó ganando, aunque podría haberla ganado. Desde Arabia Saudí 2021, veremos, ahora os digo mi previsión, mi predicción para el resultado de la carrera. Pero piloto sorpresa he puesto a Lewis Hamilton, al contrario, piloto decepción me ha costado mucho y me ha acabado decantando por no cambiar el piloto de excepción del Gran Premio de España. Estamos viendo un momento bajo de Checo Pérez, le suele costar bastante reconducir la situación cuando llega este momento. Le pasó el año pasado, cuando volvimos a la gira europea, ese tramo le costó bastante. El año pasado quedó eliminado también en Q2 en la clasificación para el domingo. En la sprint consiguió también clasificar en segunda posición y luego consiguió quedar segundo, desafiando incluso a Verstappen únicamente en la primera vuelta, porque a partir de ahí se le marchó Verstappen bajo la lluvia. Habiendo lluvia, viniendo de una mala racha, siendo un circuito
que tampoco es que haya rendido especialmente bien Checo Pérez. Y siendo un circuito que a Red Bull este año no se le debería adaptar bien, ¿y por qué no se le debería adaptar no demasiado bien? ¿Por qué? Ya estamos viendo un Red Bull que les están igualando, están mucho más cerca de los rivales, especialmente McLaren es el equipo que está ahora mismo más cerca de ellos, pudiéndoles desafiar. Bueno, es que ya os lo hemos... Las 5 últimas carreras desde Miami, Red Bull no ha tenido el mejor coche en ninguna. Que haya luego Verstappen ganado de estas 5, 4 es una locura, pero es que no han tenido el mejor coche. 4 no, perdona, ha ganado 3. Es una locura, pero no ha tenido el mejor coche. Es un circuito en este sentido mucho más parecido a Canadá. Para que os hagáis una idea, es el circuito cercano que más similitudes tiene y es un circuito en el que hay que subirse mucho a los baches, a los pianos, perdonad. Entonces Red Bull este año no va a tener tanta ventaja. Todo eso sumado, más la lluvia el domingo, creo que Checo va a ser otra vez, porque ya lo puse como piloto de excepción en el Gran Premio de España, creo que va a ser ese piloto de excepción. Dicho esto, equipo sorpresa, pues igual, al igual que piloto y equipo de excepción, me ha costado horrores poner equipo sorpresa, entonces me he decantado por el que lo hizo mal en Arabia Saudí, no sé por qué estoy diciendo Arabia Saudí ahora, el que lo hizo mal en España, pues decir que lo va a hacer bien aquí. Yo creo que RB tiene potencial. RB trajo una actualización muy grande en España, no les funcionó en ese circuito, no debería de por qué ser un mal circuito para ellos en cuanto a características, lo mismo que decíamos de Red Bull, de los baches, sabemos que eso no lo sufre ahora mismo RB, así que es un circuito que no se les debería adaptar mal. Para mí siguen siendo el sexto equipo generalmente, siempre que todo más o menos vaya bien, están por delante de Alpine, por detrás de Aston Martin, esto ya os he explicado la clasificación más o menos como yo creo que sigue estando salvo circunstancias. Entonces para mí yo creo que este equipo de sorpresa tampoco sería una sorpresa que entren en puntos, fue más decepción lo de España que otra cosa, pero bueno, como venimos de un mal fin de semana, pues lo voy a poner como sorpresa. Es que realmente está muy complicado, especialmente sorpresa. ¿Quién os sorprende? Salvo que es que estén peleando por la victoria, obviamente no nos va a sorprender ahora mismo nadie, ¿no? Y lo mismo en equipo de excepción, entonces puestos a poner, pues en equipo de excepción he puesto a Aston Martin, quiero decir, tampoco sorprendería que sea un mal fin de semana para ellos. Que estoy diciendo que será similar a Canadá y ahí rindieron bien. Sí, pero yo creo que no va a ser extremadamente bueno. Veremos con qué perspectivas llegan, porque ya en España llegaban con una perspectiva mala. Llegan con una perspectiva mala no de venir de un circuito malo, pero en España venían con perspectivas malas porque decían que se iban a adaptar mal. En este caso llegan con perspectiva mala porque Alonso ha dicho que estos 3 siguientes grandes premios también iban a sufrir bastante, especialmente Silverstone, ese sí que va a ser más complicado. Yo creo que les va a costar mucho también en esta carrera. Veremos si es que llegan a entrar en puntos. Entonces para mí va a ser ese equipo de excepción. Que tampoco te va a decepcionar mucho. Lo mismo digo, si RB se cuela uno o los dos incluso en los puntos o Aston Martin no se mete ninguno en los puntos, tampoco es una decepción. Porque es que es lo que está pasando, lo que estamos viendo en las últimas carreras. Pero es que no sabía realmente más allá de estos dos a quiénes poner. Así que dicho esto, está todo muy complicado. Llega el momento del resultado de la carrera, repito, resultado de la carrera, no resultado de la sprint, que tampoco debería ser muy diferente, pero bueno, este es el resultado para mí que vamos a tener en este Gran Premio de Austria y voy a poner de ganador al mismo que no he puesto en las últimas carreras y las ha ganado. O sea, sí, con Checo he dicho que no es un circuito como Canadá, que les debería de costar. Pues más a mi favor. Es un circuito que les va a costar, pero en Canadá también ganó. Quiero decir, es un circuito... Verstappen lo estamos viendo. Verstappen no está teniendo el coche ganador y está ganando. Es que está siendo un nivel muy superior al resto, pero lo que habíamos visto en años atrás, lo único que encima pues acompañaba un coche muy superior en 2023. Este año no está teniendo ese coche tan superior como el año pasado, pero sigue estando ahí. Lo que he dicho, en las 5 últimas carreras no ha tenido el mejor coche en ninguna de ellas y solo hay un mal resultado que es Mónaco, que fue sexto. Si no hubiera sido por Mónaco hubiera estado mucho más cerca. Si contamos la lluvia, si contamos que es un circuito que se adapta bien, casa Red Bull, además, casa casi suya. Este circuito suele tener mucho apoyo, que no es su casa, porque su casa es Países Bajos o Bélgica, porque él es belga, bueno, nacido en Bélgica, vamos, es holandés, neerlandés, pero nacido en Bélgica.
y siempre considero el Gran Premio de Bélgica como su Gran Premio de casa por cercanía hasta que ya tuvo el de Países Bajos. Pero en este siempre también tiene muchísimo apoyo, es un circuito que se le da bien, es que no hay mucho más que decir. Aún sin el coche ganador está ganando. Y quizá a lo mejor ahora justo cuando le pongo como ganador no gana. Pues oye, mira, eso que nos llevaremos, ¿no? Pero yo creo que sí que en este circuito más que en otros anteriores, pese a no tener otra vez, porque no creo que lo vaya a tener el mejor coche, o por lo menos el coche dominador, creo que sí que le vamos a ver en esa primera posición. Dicho esto, segundo, voy a poner al piloto sorpresa, Lewis Hamilton. También tiene un poco que mejorar el resultado anterior de la anterior carrera para poder justificarse un poco que va a ser ese piloto sorpresa. Ya os he explicado, circuito que similar a Canadá, entre comillas, por características. ¿Por qué digo similar a Canadá? A ver, hay ciertos... Canadá sobre todo es un circuito de frenada, aceleración. Eso Austria también lo tiene, sobre todo en el primer sector y comienzo del segundo, que son las 3 rectas. Final del segundo sector, principios del tercero, no tanto, pero este coche que ya es más estable que lo era, por ejemplo, el del año pasado, que aquí rindió muy mal, consigue traccionar mejor y están sacándole mucho partido cada vez más al coche. Mi sensación es que Mercedes aquí va a poder rendir bien. Al igual que lo hicieron en Canadá, que en Canadá la única diferencia es que hay chicanes, pero bueno, ahí también pues es diferente, pero obviamente como cada circuito. Pero luego por características es un circuito que se debería más o menos de similar a lo que fue Canadá. Mercedes fue allí el mejor coche, sin lugar a dudas, con Russell haciendo la pole, luego no logró ganar la carrera, lo reconoció Russell por errores propios. Creo que Hamilton, sumado a la lluvia, ya os he explicado por qué creo que va a ser piloto sorpresa, pues para mí es segunda posición. Si fuera tercero, quizá podría incluso ser todavía piloto sorpresa, pero había también que justificarlo también de alguna forma, quizá, ese piloto sorpresa viniendo de la tercera posición. Y cerrando las posiciones de podio, tampoco me la voy a jugar mucho sinceramente y le voy a poner a Lando Norris, el McLaren, que funciona en todas las características, que funciona en lluvia, que funciona en seco, que funciona en curvas de baja velocidad, curvas de alta velocidad, curvas de media. Es el coche más constante. Este es un circuito que tampoco se le ha dado mal a Norris, ya os he explicado el resultado del año anterior, que además era complicado hacer ese resultado, no solo porque McLaren no viniese bien anteriormente, porque ya tenían ese coche con las mejoras, llegó en este Gran Premio, pero viniendo de un mal tiempo, oye, por mucho que tuvieras el coche que ya había mejorado, podía ser que McLaren no se lo creyese y fueran muy a la defensiva, y no, y tuvo muy buen resultado. Es un circuito que no se le da nada mal a Lando Norris. Aquí logró su primer podio en el Gran Premio de Austria. La primera carrera que se disputó en 2020 fue su primer podio aquí en este circuito. Lo logró sin cruzar línea de meta en cuarto, sino que cruzó cuarto, no cruzó tercero, pero el piloto de delante que tenemos en esta fotografía, Hamilton, tenía una sanción y consiguió cruzar a menos de esos 5 segundos que tenía Hamilton en sanción, por lo que ascendió a ese primer podio que había logrado. McLaren aquí también rinden habitualmente bien. En 2021 también tuvo muy buenos fines de semana en este trazado, en las 2 carreras que hubo. Y viniendo del nivel que viene Norris, pues no lo pongo ganador, pues porque ahora mismo McLaren no se la está creyendo y porque yo creo que Verstappen, repito, en esta ocasión además y bajo la lluvia, aunque a Norris se le da muy bien la lluvia, recordar la clasificación que hizo este mismo fin de semana en China, o yo creo que la mejor actuación que ha tenido nunca Norris, y acabó en el muro, pero bueno, la mejor actuación que nunca ha tenido es Bélgica 2021 en la clasificación. Repito, acaba en el muro, por eso sale décimo, y luego pues la carrera de Bélgica 2021, el que no la recuerde, os recomiendo que la vayáis a ver entera de nuevo. Pero sale en esa décima posición y por eso acaba décimo, pero estaba siendo espectacular, es que le estaba metiendo un segundo al resto. Quiero decir que en lluvia suele ir bastante bien. Para mí va a ser quien cierre esas tercera posición, esas posiciones de podio. Dicho esto, incluso fuera del podio me ha costado más, porque ahora solo nos quedan 2 posiciones y digo, ¿y cómo ordeno esto? Porque creo que McLaren va a rendir muy bien aquí, no está rindiendo mal en ningún circuito, entonces no creo que sea ese el caso. Mercedes creo que se adaptará bien, pero yo no desconfío todavía de Ferrari, más en este circuito que ya os hemos explicado que suele ir bien. Es que Ferrari suele traccionar muy bien. Además aquí, sobre todo la degradación es mayor en los traseros por los esfuerzos de tracción, más que en los delanteros, y eso desde 2022 por lo menos, que ha sido cuando entró este nuevo reglamento, a Ferrari se le ha dado muy bien esa gestión en neumáticos traseros. La que más fallaban eran los delanteros, que ya este año lo han mejorado, pero bueno, era sobre todo su punto fuerte en cuanto a gestión de neumáticos por lo menos.
entonces siempre rendían bien. Entonces digo, ¿a quién pongo en cuarta posición? Al otro Mercedes, a Russell, a un Ferrari, al que sea, a Piastri, a Checo. Bueno, a Checo lo he puesto como piloto de excepción, pero bueno, yo qué sé, todavía podrían, alguna sorpresa, va a haber lluvia. Pongo, bueno, he dicho a Aston Martin de excepción, ¿no? Pero pongo a Fernando Alonso, yo qué sé. Bueno, pues al final me he acabado decantando por Charles Leclerc. Leclerc, que en este circuito también se le da muy bien. Es que está muy complicado las cosas, porque además está todo muy igualado y creo que Ferrari va a rendir bien. O sea, podría haber entrado perfectamente en el podio, podrá entrar perfectamente en el podio. Bueno, que luego yo no voy a acertar ninguna de estas, no os preocupéis, pero no sabía exactamente bien, pero es que a quién poner aquí, y es que yo creo que Leclerc lo va a hacer bien aquí. No debería ser mal fin de semana de Ferrari tampoco en ese sentido, y me cuesta mucho ponerlo fuera del podio también. El año pasado este circuito es el segundo podio de Leclerc, el primero solo llegó en Azerbaiyán porque partía desde la pole, porque aquella carrera partiendo desde la pole Alonso saliendo sexto acaba 8 décimas y porque no le consigue adelantar en la última vuelta, pero estuvo bastante cerca. Quiero decir, realmente pudo haber sido ese primer podio. Sainz logró un podio en la sprint, no computaba como podio, y no logró otro podio Sainz hasta segunda mitad de temporada, que fue cuando Ferrari empezó a mejorar. Quiero decir que va bastante bien Ferrari normalmente aquí. Leclerc, que es un circuito que se le da bien, casi gana en 2019, se lo quitó Verstappen. 2020 hace un podio con un Ferrari que no estaba para hacer podios, ni siquiera, y menos aún al principio de temporada, que era cuando menos estaban, cuando menos entendían el coche, un coche que era muy malo, entonces aún así aún menos. 2021 no tiene tampoco malas carreras aquí. 22 es su única victoria que logra, es la única victoria que logra sin salir desde la pole, y la sprint no la gana porque estuvieron peleándose él y Sainz, si no la hubiera ganado también. La ganó, la de 2022, la carrera, adelantando hasta 3 veces diferentes a Verstappen, porque Verstappen le lanzaba undercuts, se lo hacían, pero luego la adelantaba en pista, y el año pasado, como os digo, segundo consiguiendo un podio. Me ha costado mucho ponerlo tan abajo, pero es que al final pues he puesto a Norris y a Hamilton delante pues porque había que ponerlos. Y en quinta posición me he decantado por el otro Mercedes, en este caso George Russell, que sería otra vez superado por Hamilton, que pocas veces ha pasado en este año, pero ahora que está teniendo coche más fuerte, pues creo que sí que lo puede superar. Y Russell quinto, que también me cuesta mucho dejar a Russell tan atrás, porque si Mercedes debería también, es que no es un circuito que debería rendir mal ninguno realmente de los coches, más allá de Red Bull, que es justo el que estoy poniendo que está ganando, pero Mercedes debería rendir bien, supuestamente, según lo que vimos también en Canadá, más o menos lo que hemos estado viendo, y ahora Mercedes, que está siendo más competitivo también en casi todas las circunstancias, pues lo he puesto en esta quinta posición, pues porque también en lluvia Russell hay veces que sobresale mucho, hay veces que tiene mucha estrella, pero como comete luego, especialmente en carreras, algunas ocasiones muchos errores, pues por la lluvia que es posible que tengamos durante el domingo, que a lo mejor no llueve, que he estado basando muchas posiciones poniendo que llueve, pero a lo mejor luego no acaba lloviendo, por supuesto, pero hay posibilidades de que llueva, luego comete muchos errores. Leclerc, Norris, Hamilton pensaba que iban a quedar por delante y por eso lo he acabado poniendo en esa quinta posición, pero es que aún así también cuesta mucho dejar de estos 5 fueras a Sainz, porque Ferrari no debería rendir mal, a Piastri, porque no es un circuito con tanta degradación, entonces Piastri lo puede llegar a hacer bien. Así que bueno, me encantaría, por supuesto, en este momento de tantísima igualdad, que me dejéis en los comentarios qué creéis vosotros, quién creéis que va a ganar, quién creéis que va a quedar segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Me quieres hacer un top 10? ¿Quiénes van a entrar en puntos? Déjame en los comentarios. Piloto sorpresa, piloto excepción, equipo excepción. ¿Dónde crees que acabará Alonso específicamente? ¿Dónde crees que quedará Checo Pérez? ¿Dónde crees que quedará Carlos Sainz? Me encantaría saber vuestra opinión, porque de verdad es que está tan complicado que obviamente no dudo en que no vais a tener exactamente la misma opinión que yo, porque está tan igualado todo que puedes tener cualquier opinión y ser, por supuesto, totalmente válida. Así que dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este larguísimo vídeo de predicciones. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre todas las predicciones que tengas, también sobre este Gran Premio de Austria, sobre cualquier otra. O sea, si quieres decirme el poleman, el resultado de la sprint, me lo puedes dejar, por supuesto, en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.